Con el país en pleno derrumbe, los argentinos asisten espantados a la provocación permanente de un gobierno que hace echar profesores por razones ideológicas, que advierte a los gobernadores que los va a mear, que los convoca, que los desconvoca, después los vuelve a convocar, pero sin la participación del presidente. El mismo día de la masiva marcha feminista de todos los años, anunciaron que han cambiado el nombre del Salón de la Mujer en la Casa Rosada y que enviarán al sótano los retratos de las mujeres argentinas que han hecho historia. Tenemos cifras espantosas. El 45% de ajuste lo pagaron los jubilados, el 70% de los cuales estaban por debajo de la línea de pobreza. El salario de los trabajadores perdió mes contra mes del año pasado, el 25% de su capacidad adquisitiva, pero el 20% fue de diciembre a marzo, a partir de las medidas del nuevo gobierno. Milei terminó de borrar todo lo que habían recuperado los salarios en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. El monitor de desempleo industrial de la UIA puso en rojo los números del primer trimestre, 30% abajo de la medición de la serie, o sea, la peor en los últimos tiempos. Y la última medición del año pasado da un aumento del 6,5% del empleo. Ahora cayó el 21%, la industria cayó el 12,4% y la construcción el 21,7%. El personaje consiguió un superávit fiscal ficticio, artificial, sacándole las comidas a decenas de miles de comedores populares y dejando sin tratamiento a los pacientes oncológicos. Ya en la medición de febrero de este año, el superávit fiscal dejó de existir porque fue una patraña. En Brasil, Lula está a punto de lograr el déficit cero, pero en vez de ajustar, aplicó un impuesto a las grandes fortunas de los fondos de inversión y logró un récord de recaudación sin destruir la educación, la asistencia social, la industria, la salud, ni el mercado interno como ocurre aquí en la Argentina. Mientras el pueblo salta a los molinetes del tren porque no tiene para pagar el pasaje y también el de los subtes, las universidades de todo el país anunciaron que en mayo-junio deberán cerrar sus puertas. No hay más plata. En un llamado de atención mayúscula. 68 premios Nobel de todo el mundo advirtieron al gobierno por la destrucción del CONICET. No son detalles, porque el daño es brutal y profundo. El salario seguirá cayendo este año, sobre todo para los trabajadores informales, y no hay perspectiva que se recupere. Según la encuestadora Pulso Social, en este escenario trágico para millones de personas, la imagen de Milei bajó en la provincia de Córdoba, pero mantiene un respaldo del 52%. La paradoja es que el 78% reconoce que el ajuste lo están pagando los trabajadores y la clase media. Según la misma medición en esa provincia que le dio el triunfo a Mauricio Macri, el expresidente es uno de los que tiene peor imagen. En Rosario, en un acto, Macri volvió a mostrar las uñas. Son él, su hermana y las redes, dijo por el presidente, dando a entender que en cambio el PRO es un partido. Un presidente sin partido y un partido sin presidente encajan. Macri insiste con ese camino, aunque por ahora Milei lo mantiene a distancia y trata de apropiarse de la base electoral del PRO sin negociar con la estructura partidaria. Aunque el respaldo que tiene no es el que dice tener, lo real es que al comparar el estropicio, el desastre que ya hizo, con la reacción de la sociedad, es mucho más grande el daño. La mayoría está enojada, pero sin encontrar la forma de expresar ese rechazo. Y hay una minoría que va creciendo cada vez más, muy importante, que respalda incluso su propia destrucción. Y son
los que manejan la Argentina con apoyo del exterior. No se trató solo de voto bronca. La sociedad mutó, no es la misma. El tejido social se desgarró. Los errores y lo que no hizo el gobierno anterior podían explicar una derrota electoral, pero no explican el voto a semejante energúmeno. Estaba la semilla de algo más, que llevó a un discurso muy instalado de disolución social, de individualismo extremo, sin concepto de nación o comunidad, de rechazo al disenso y al diferente. En su charla a los estudiantes del Colegio Cardenal Copelo, Milei les habló a los adolescentes de superávit fiscal, de las prácticas sexuales del burro, de la enfermedad del socialista y de cómo trató de zurditos a los directivos de las principales corporaciones del planeta reunidas en Davos, mientras amenazó a una profesora de la Universidad de Iñaki Gutiérrez, colaborador suyo en la manipulación del TikTok. Gutiérrez, alias La Pepona, denunció que la profesora de la Universidad de Belgrano, según dijo que era una militante radical, lo perseguía por libertario. Al otro día, vergonzosamente, la Universidad de Belgrano, la UB, dijo que la profesora no enseñaba más ahí. Milei tuiteó rabiosamente contra una docente jubilada que había dicho ser su maestra de cuarto grado. Las autoridades del colegio emitieron un comunicado para aclarar que esas declaraciones corrían por cuenta de la jubilada. Ni la conducción de la UB, Universidad de Belgrano, ni la del Colegio Cardenal Copelo salieron a defender a sus docentes amenazadas por el presidente, o a la docente aterrorizada por el ataque furioso de los trolls presidenciales en los que figura Gutiérrez, quien en realidad fue bochado en todas las materias que cursó el año pasado, no en esa sola. Esta educación autoritaria que reprime a los docentes, que no piensan como ellos, sin diversidad y con favoritismo para que los estudiantes relacionados con el poder, eso es lo que proponen los libertarios. Gutiérrez también fue el que propuso cambiar el nombre del Salón de la Mujer en Presidencia. Los trolls presidenciales trabajaban ahí, donde han tapiado puertas y ventanas. Karina Milei, no la cantante, tomó la propuesta y dio la orden, aunque esperaron hasta el 8 de marzo. ¡Qué casualidad! El Día Internacional de la Mujer para anunciarlo pocas horas antes de que se realizaran masivas manifestaciones de mujeres en todo el país. Los retratos de Tita Merelo, Eva Perón, Juana Zurduy, Mercedes Sosa, Cecilia Grierson, entre otras grandes mujeres, dormirán en los sótanos. La convocatoria a los gobernadores fue después de trascender que el presidente había dicho que los iba a mear y que su equivocación había sido confiar en ellos. Las 24 provincias estuvieron representadas en una reunión donde la ausencia de Milei resultó un alivio por sus desplantes. Pero al mismo tiempo dejó la incertidumbre sobre si confiaban o no en los ministros Pose y Francos. El gobernador de Buenos Aires, Kicillof, había plantado 7 puntos que requería su distrito. Y los gobernadores patagónicos se reunieron y plantearon también la devolución de los fondos que el gobierno les retiró. El gobierno nacional trata de hacer tiempo, de patear la pelota para asentar la vigencia del DNU, pero necesita algunos puntos de la ley Ómnibus que le habilitan las privatizaciones y la delegación de poderes. Los gobernantes fueron a plantear sus intereses desde su diversidad política, desde un Osvaldo Jaldo que hace más de lo que se le pide en su camino de despedida del peronismo, hasta los gobernadores de Unión por la Patria que asisten con mucho escepticismo. Luz Bristein.